Es un gusto de encontrarnos nuevamente a través de la plataforma de Corapi Digital TV. Gracias a cada uno de ustedes por seguir formando parte de la comunidad virtual. A propósito de la decisión del Gobierno Nacional de categorizar a los cantones y provincias de acuerdo al nivel de incidencia por la inseguridad que vive el país, y en el marco del feriado nacional por el carnaval que se acerca, ¿cuál es el plan del sector de turismo comunitario? Vamos a dialogar con Javier Contreras, técnico de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador, Corape. Muy buenos días, muchas gracias por darnos este espacio. Tengan un buen día y estamos aquí para responder a sus inquietudes. El turismo comunitario es la actividad que está en las manos de las comunidades rurales que cuentan con diversas potencialidades en cada región del país. Haciendo un balance general, ¿en qué se ha afectado el tema de la inseguridad que vive el Ecuador, sumado al estado de excepción decretado por el gobierno nacional que contempla varias restricciones? Sí, es lamentable la situación y esto viene desde hace algún tiempo ya. La inseguridad es evidente y también hay una percepción de inseguridad, entonces eso hace que el turista se movilice menos, ¿no? Las comunidades que están en las zonas de la costa, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, de Manabí, de Guayas, Santa Elena, se ven desde hace algún rato ya afectados por esto, ¿no? Los 22 estados de excepción que tuvimos en el gobierno anterior y la inseguridad que es real, ¿no? Que existe, la criminalidad diaria que vive en las calles. Eso hace que el flujo de turistas nacionales baje y el turista internacional todavía no se ha recuperado esos volúmenes de turistas internacionales que tuvimos antes de la pandemia, ¿no? Y ahora con esta declaración por el gobierno actual de un estado de guerra, el mundo entero conoce al Ecuador, si no lo conocía ya lo conoce por un país en guerra civil, ¿no? Contra el narcotráfico, un país violento, muerte de un fiscal, que son cosas reales, no estamos diciendo que no se lo deban notificar, pero de pronto consideramos que no se ha manejado con la suficiente prudencia y no hay un plan alternativo para esto, ¿no? Entonces, la afectación es evidente, las cancelaciones están al orden del día y hemos tenido llamadas de nuestros contactos en Europa, redes de turismo a las cuales pertenecemos, de tour operadores, de empresarios, amigos turistas que algún rato estuvieron en el Ecuador, preocupados por la imagen que existe hoy internacional de que el Ecuador es un país en guerra, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que la situación para este verano, para esta temporada turística que ya se viene, que nos estábamos preparando, la situación va a ser muy compleja porque va a haber una baja afluencia de turistas, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos hacemos es cuál es la alternativa que plantea, porque si bien es cierto hay que combatir la delincuencia común, la delincuencia organizada, la corrupción, pero también hay que invertir en territorio, ¿no? No solo con armas se combate la delincuencia, no hay que ganarle espacio a la delincuencia con inversión en territorio, ¿no? Infraestructura vial, conectividad, salud, educación, recreación, ¿no? Oportunidades, y eso todavía no se ha visto desde hace algún tiempo y eso hace que la delincuencia gane espacio, ¿no? Entonces, la situación es compleja. Nosotros como red, como federación, lo primero que hemos hecho es informar a nuestros contactos a nivel internacional, tratar de levantar información a nivel nacional con nuestros afiliados para saber en qué situación se encuentra y ver cómo va posicionándose estas situaciones manejadas por el gobierno y cómo nosotros podemos ir incidiendo y siendo parte de estos procesos, ¿no? Importante la reflexión que usted menciona. Frente a la situación de inseguridad y con las medidas adoptadas por el presidente Daniel Noboa, ¿qué planes tienen o están estableciendo con miras al feriado del carnaval, especialmente que está más cercano, considerando que en sectores rurales, caso de las comunidades de la zona centro de la región andina, de la Amazonía y parte de la costa, ya iniciaron con los preparativos que hacen tradicionalmente?
Sí, nosotros lo que internamente hemos mandado comunicados y algunas informaciones de ejecución a las comunidades y a los emprendimientos que no están en zonas de semáforo rojo, que, que aprovechen el momento para lanzar ya una campaña, no quiero usar la palabra agresiva, pero fuerte, profesional, presente en redes sociales, para invitar a la gente a que vaya a esos espacios donde el riesgo es mínimo, ¿no? La violencia no está tan impregnada en sus territorios, esperemos que no pase mañana esa situación, pero esa es la acción, ¿no? Y con los territorios que están afectados es difícil, la idea es levantar información, estar conectados para por lo menos tener un vínculo y ir buscando reflexiones a futuro, ¿no? Porque este rato invitar a la gente a que visite comunidades rurales en zonas de semáforo rojo no es coherente, ¿no? Entonces, y por el estado de excepción que existe, ¿no? Entonces, no es posible. Ya a nivel internacional, bueno, la gente, todos nuestros contactos, tienen ya un conocimiento más de Ecuador y que es un país en guerra, ¿no? Entonces, es un trabajo que como red solos no podremos hacerlo para cambiar esa imagen. Una estrategia en redes con un hashtag, esto también es de Ecuador, no es suficiente. Es necesaria, sí, pero paralelo a eso tiene que haber una inversión en territorio, ¿no? Para ganarle territorio, como digo una vez más, a la violencia, al crimen organizado, a la falta de esperanza que hay en muchos espacios de este país, ¿no? Obviamente, como usted ha mencionado, el tema de semaforización tampoco es suficiente para reactivar las actividades, principalmente del turismo comunitario. ¿Qué servicios y actividades no se podrá realizar u ofertar al sector de turismo comunitario por las restricciones que estipula en los decretos ejecutivos emitidos por el presidente de la República? Sí, bueno, la actividad comunitaria, al tener unas condiciones particulares en zonas rurales bueno, no se verán tan afectadas por el tema del toque de queda, más que por la movilidad, es decir, la actividad de actividades nocturnas, ¿no? Pasadas ciertas horas de la noche, no es el fuerte del turismo comunitario, en ese sentido no hay una afectación. Y son en zonas rurales, amazónicas, selváticas, ¿no? Si es que hay alguna actividad lúdica, recreativa. Entonces, en ese sentido no hay mayor afectación. Lo que sí es la movilización de los turistas nacionales, que generalmente se desplazan en las noches, eso vamos a ver un impacto ahí. Entonces eso complica, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la comunidad de Añango está haciendo una estrategia de que la gente pueda desplazarse en avión. Ellos han planteado con las aerolíneas que dan ese servicio a la ciudad de Coca, Quito Coca, para que la gente pueda tener una opción de precios más accesibles y trasladarse hacia el Coca y de ahí de Coca desplazarse a la comunidad de Añango por el río Napo, ¿no? Entonces son estrategias, pero que están en la capacidad de una organización como la comunidad de Añango con Napo Wildlife Center, ¿no? De ahí otras comunidades más pequeñas están a la expectativa de que los viajeros nacionales, sobre todo para el feriado, tengan el valor y el coraje de desplazarse, pero realmente es un tiro al aire eso, ¿no? Porque sabemos que la gente tiene temor, se siente en inseguridad, porque puede haber un rapto, puede haber un tiroteo, una bala perdida, y a veces puede ser exagerado o no, y estamos un poco a esa expectativa, ¿no? Hay que recordar que el país ya vivía en el sector turismo, vive una inseguridad para el turista porque el turista no sabe, no tiene la seguridad de que pueda transportarse con comodidad, no tiene la seguridad de que pueda pagar en línea o con el sistema de pago que está habituado, no tiene la seguridad de la información, de la señalética, de la asistencia médica. La inseguridad que vivimos no solo es de la violencia física, sino también en turismo. La inseguridad pasa por todos estos factores, ¿no? Y creo que los diferentes gobiernos que han pasado se han olvidado de eso, ¿no? La promoción no es el único elemento que desarrolla un destino, ¿no?
es un elemento clave, pero un destino, y hablo como país, destino turístico Ecuador, si no se desarrolla en territorio y sobre todo en todos estos tipos de sectores, ¿no? Que componen un sistema de elementos turísticos, difícilmente va a poder posicionarse como un destino internacional, ¿no? Y hoy nos vemos sumamente afectados, ¿no? Efectivamente, ahora lo que usted menciona, hay varios factores que inciden también de manera favorable o desfavorable en el tema de turismo. En las comunidades, las zonas rurales de la costa ecuatoriana, ¿se entiende que son los más afectados o cómo lo ven ustedes desde la federación? Las comunidades de Esmeraldas, de Manabí, tanto del perfil costanero como del interior de la zona campo o montaña, son las más afectadas, ¿no? Y no solo desde este 9 de enero que se declaró el estado de emergencia, la guerra, sino desde ya hace algún tiempo, ¿no? Desde la pandemia no ha habido esa recuperación y luego con todo el proceso de violencia que ha vivido estas zonas específicamente, se complica, ¿no? De ahí la Amazonía ha disfrutado un poco el hecho de que las playas han sido menos visitadas por este temor, pero también complica el hecho de que esas vías para acceder a Napo, a Tena, a Coca, a Loreto, a Xuxufindi, a La Guadri o a Puyo, son prácticamente intransitables, ¿no? Son lechos de río y no son vías, ¿no? Entonces se vuelve mucho más complejo eso, ¿no? Entonces eso también es parte de la inseguridad, ¿no? El país vive una inseguridad global, si hablamos del tema turismo, en cuanto a que podamos darle seguridad al turista para que encuentre información, para que llegue al destino, para que pueda pagar, para que pueda ser asistido. Y eso, esos lineamientos y esas acciones tienen que partir desde los gobiernos, ¿no? Efectivamente, frente a aquello, ¿alguna propuesta o manifiesto han presentado desde la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador a las autoridades del ramo que tienen competencias con la actividad, ya sea a nivel regional, local, nacional, a fin de no generar afectaciones económicas del sector y aprovechando esta temporada y el clima que nos acompaña a propósito? Sí, bueno, nosotros mantenemos reuniones con el Ministerio de Turismo cuando nos invitan y cuando nos hacen partícipes. Ahí se presentó a los diferentes gremios el plan de desarrollo de esta nueva administración, entendiendo que tenemos el mismo ministro de la administración anterior, pero con un nuevo gobierno, ¿no? Y el mismo equipo, entonces dejamos claras nuestras posturas, la necesidad de que no solo pasa por la promoción, si bien es cierto, ayer empezó la FITUR, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, donde Ecuador es uno de los países anfitriones y tiene una buena presencia ahí, que es importante, es necesario. Hay algunos representantes de turismo comunitario, muy pocos, pero los hay, y es necesario esos espacios. Es importante seguir promocionando, buscar cambiar esa imagen negativa y, bueno, mostrar todo lo que el Ecuador tiene, pero no solo hay que decir que somos un destino, sino hay que parecer que somos un destino, ¿no? Entonces, para eso hay que trabajar en el territorio, ¿no? Y, bueno, hay que pacificar los territorios, pero también no solo se pacifica y se desarrolla los territorios con presencia militar o policial, también con inversión. Y eso no lo hemos visto hace algún tiempo, ¿no? Los territorios rurales, periurbanos y también los territorios urbanos, no se ha visto la inversión, ¿no? Social, de infraestructura, de tecnología, de innovación, de capacitación continua, ¿no? Es muy limitado y eso hace que la organización delictiva organizada, baja la redundancia, o estos grupos delictivos ganen espacio y tengan mucha más presencia en esos espacios que el mismo Estado a través del gobierno de turno o los gobiernos de turno. Entonces es necesario hacerse un replanteamiento y no solo pensar en políticas de cielos abiertos, en políticas de promoción que son necesarias al desarrollo turístico, sino también en acciones vinculadas al desarrollo del territorio. Y entendemos bien que eso no solo le compete al Ministerio de Turismo, sino también a los gobiernos seccionales,
a las prefecturas, a las juntas parroquiales, a las municipalidades, a los cantones, ¿no? Y a los diferentes gobiernos que están para eso, ¿no? Para desarrollar el territorio. Qué bueno que nos recuerda varios factores que generan la inseguridad y por lo tanto el requerimiento de política de manera integral, ya sea en tema económico, político, educativo, de salud y el tema de la viabilidad generalmente para el tema turístico. Agradecemos a Javier Contreras, técnico de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, por compartir estos minutos de diálogo con los medios comunitarios de Corape. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes por el espacio, mandar a todos un mensaje que a pesar de las dificultades que estamos y que hace algún buen tiempo ya estamos en estos procesos, tengamos fe y podamos seguir buscando alternativas, ¿no? Hacer un llamado a otras comunidades, a otras organizaciones que nos busquen, que nos contacten y pensar en un gran proceso para armar una propuesta nacional, ¿no? Una propuesta nacional que tenga peso y que podamos plantear al gobierno de turno. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, Javier. En breve continuaremos presentando más reportes de las principales noticias de este día, así es que manténganse en sintonía de Corape Digital TV.